mensaje de hoy se llama Génesis, el libro de los principios. Déjame decirte que Génesis, más que una cronología exacta de eventos, este libro nos enseña principios de vida. Por eso es que, jugando un poquito con la palabra, yo le puse Génesis, el libro de los principios. Pero más que enseñarnos el principio de las cosas, nos enseña el principio de vida que nos ayuda en nuestra relación con Dios. Sin embargo, hay un pequeño detalle con Génesis. Debemos de reconocer que mucho de lo que decimos de este libro son conjeturas. No nos da mucha tela de dónde cortar, y si solo lo leemos como una historia, no nos ayuda mucho. Así que, reflexionando, quise saber cómo viviría el hombre después de la caída, cuando Dios lo expulsa. Y esto se encuentra en Génesis 4. ¿Cómo estará el hombre en su nuevo hogar? Es como si hubiera perdido toda su fortuna, todo, y hoy estuviera en una profunda pobreza. ¿Cómo se sentirá? Bueno, Génesis no nos habla mucho de esto. Génesis 4. En el primer capítulo, en el primer versículo, nos lleva hacia la vida íntima de la pareja. Por eso es que muchos creen que la sexualidad es el pecado original. Y Génesis 4:1 nos habla de que Eva iba a concebir. Pero déjame decirte que esto no puede ser posible de que la sexualidad sea el pecado, porque desde Génesis 1:28, Dios les bendice y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios les está diciendo que se multipliquen. Entonces, en realidad, la sexualidad no era el pecado. En Génesis 4:1, si la memoria no me falla, es Eva la que reconoce, Génesis 4:1, qué rápido eres, que por voluntad de Jehová. Ella sabe que tiene que hacer su tarea con Adán, pero es Dios el que da la vida. Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Por eso es que le pone este nombre de Caín. Y todos sabemos que en aquella época no había muchas televisiones, así que Génesis 4:2 nos lleva a otra relación íntima entre la pareja y el nacimiento del segundo hijo. Dio a luz a su hermano Abel. Más adelante nos dice que pasando el tiempo trajeron ofrendas a Jehová. Muy buena idea para reflexionar. ¿Se han preguntado qué motivaría a los hermanos a traer lo mejor de su trabajo, cada quien lo mejor de lo que hacía, como una ofrenda a Jehová? Posibles respuestas son conjeturas: su amor a Dios, una relación con Él, una superstición para ser prosperados. Ambos vienen a Dios con una ofrenda. Una es aceptada y otra no. Así que nos hacemos una pregunta: ¿qué fue lo que le gustó o no a Dios? ¿Será que a Dios le gusta más la carne que las verduras? No sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que una fue aceptada y la otra no. Me sorprende al leer con cuidado el texto que Dios no solo se fija en las ofrendas. Y miró Jehová con agrado a Abel. Miró con agrado a Abel y a las ofrendas que trajo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no solamente se fija en qué tipo de ofrenda, sino de seguro en el corazón que trae estas ofrendas. Así que aquí tenemos un primer principio. Revisa tu actitud al ofrendar. Revisa tu actitud al ofrendar, porque Dios se fija en ti y en tu ofrenda. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Tú sabes la respuesta. Dios ama al dador alegre. Dios recibe la ofrenda y ama la alegría del dador. Pero esto sería la diferencia entre Abel y Caín, o entre Caín y Abel, o entre lo mejor del campo y lo mejor de los animales, la alegría de uno y la tristeza y necesidad del otro. Miles de años después, en Hebreos tenemos una respuesta concreta. Hebreos 11:4. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. La diferencia fue la fe con la que fue ofrecida la ofrenda. Pero déjame decirte, no ofrendes pensando en todo lo que te será regresado, en todo lo que se multiplicará, porque ahora somos invitados a ofrendar y ofrendar y ofrendar y ofrendar para que todo nos sea multiplicado. Más bien, ofrenda con fe de que lo que has sembrado el Señor lo recibe con gozo y se deleita en la actitud de tu corazón. Así que aquí tenemos el segundo principio que nos dice, segundo principio, ofrenda con fe. Ofrenda con fe. ¿Te puedes regresar uno? ¿Sabes por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios cuando ofrenda? Ofrenda con fe. Vamos a rever este principio. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No des con tristeza. No des por necesidad. Y menos des pensando, ay, el Señor me lo va a regresar multiplicado. Aquí está mi factura, las escrituras, mi cartera, mi tarjeta. La fe es para creer que el Señor se ha agradado de lo que tú has sembrado. Pero, ¿por qué uno tiene fe y el otro no? ¿En dónde está la Biblia de la cual Abel saca esa fe? Porque nos dice la palabra que la fe es por el oír la palabra, y la palabra de Dios. ¿De dónde sacó Abel esa Biblia, o dónde la encontró? Es seguro que Caincito y Abelito les pedían a sus padres que les contaran la historia de su vida anterior, allá en el huerto, donde había tanta hermosura, se deleitaban en todas las bendiciones. Entonces casi yo creo, conjetura, que todas las noches tenemos por un lado a Caincito y por otro lado a Abelcito, Abel porque es Abelcito o Abelito. Cuéntanos cuando vivían allá en el paraíso, ¿cómo era la tierra? ¿Cómo era la presencia de Dios en sus vidas? Cuéntenos, ¿verdad? Entonces ellos les hablaban de la hermosura del lugar, las bondades de la tierra, la compañía de Dios y sin duda de la serpiente, la mordida, la caída y llenos de vergüenza su desnudez. La culpa a terceros, Adán a Eva y Eva a la serpiente. Así que, ¿quién tiene la culpa cuando pecas? Porque a lo mejor tú pecas por la culpa de tu pobreza, la culpa de tu jefe, la culpa de tu mujer. Y aquí tenemos un tercer principio que nos dice así: cuando peques, es mejor confesar. ¿Sabes por qué? Está el famosísimo 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero muchos años antes, David, en su experiencia, nos dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día. Así que si no te quieres sentir así, es mejor que confieses tu pecado, que le eches la culpa a tu vecino, que le eches la culpa que está junto a ti, que puede ser una situación por la cual tú estás viviendo, puede ser una tentación por la cual tú estás pasando, ¿verdad?
Así que tal vez la parte preferida de Caín era el ingenio de sus padres para hacer sus vestidos de hojas de higuera. Si la próxima vez que veas una higuera, yo te invito a que intentes hacer un vestido para taparte. Porque Caín, como sus padres, quería seguir sus propios caminos, considerando la dignidad humana, porque para él era mucho más ingenioso la habilidad de los padres para hacer sus propios vestidos que depender de lo que Dios quería para ellos. Sin embargo, a Abel tal vez le encantaba escuchar cómo Dios cambió sus harapos, proveyendo ropas de justicia con una muerte sustitutiva de un inocente. Esos mismos estilos siguen vigentes siguen permanentes en el pensamiento de hoy, siguen permanentes en el pensamiento de hoy. Unos con su experiencia espiritual colocan la razón por encima de los decretos del Omnipotente. Yo creo que Dios quiere hacer esto y yo lo declaro y yo le digo lo que tiene que hacer. Otro depende de la provisión divina, es el árbol. No es el que lleva ayuda a la cisterna, es el que depende de lo que Dios haga. Así que espera y confía en el Dios que habla. Y cuando Dios habla, este hombre escucha, cree y obedece. ¡Wow! Esto nos lleva al cuarto principio que nos dice, deja que Dios sea Dios. No quieras tú decirle a Dios cómo, cuándo y por qué hacer las cosas. Entrégale tu problema y descansa en Él. Entrégale a los pies tu problema. Nos dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Josué 2:11, la tercera parte del versículo nos dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El mismo Dios que gobierna los cielos perfectamente desde que los creó, es el mismo Dios que gobierna aquí en la tierra. A lo mejor no estamos de acuerdo, a lo mejor no nos gusta, a lo mejor queremos cambiar, pero es el mismo Dios con la misma sabiduría que maneja los destinos del cielo como los destinos aquí en la tierra. Hay algo que no encontré respuesta, que me puse a pensar leyendo la Biblia y me puse a pensar, pero no le encontré respuesta, entonces no quiero hacer conjeturas en donde no hay respuesta. Pero Dios había prometido que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que aplastaría a la serpiente, a la cabeza de la simiente de la serpiente. Parece trabalenguas, ¿verdad? ¿No estarían pensando Caín y Abel, seré esa simiente yo que restaurará la situación venciendo y aplastando la cabeza de la serpiente y regresaremos al huerto del Edén? Porque dice que de la simiente de la mujer, y ellos son esa simiente o esa posible simiente. Así que esto lo dejamos a un lado, solo es un comentario, ¿verdad? No quiero especular, pero sí quiero decirles algo que sí nos dice la Biblia. Todos sabemos que Caín mató a Abel. Pero déjame decirte que antes de que esto sucediera, Dios le advirtió a Caín que tuviera mucho cuidado. Le dio una advertencia en Génesis 4, 6 y 7. Cuando Dios rechaza la ofrenda, le dice, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado te está esperando el momento de dominarte. Por eso la palabra nos dice, el que practica el pecado se vuelve esclavo de su pecado. El pecado está esperando para dominarte. Y si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado.
pero aparte se refleja en tu semblante, porque podrías levantar la cara si haces lo bueno, pero como no lo haces, el pecado está esperando, como león rugiente, para devorarnos. Caín no solo es el primogénito de Adán y Eva, es el primogénito de la raza no iluminada, que rechaza la gracia. No va a seguir los consejos de quien lo ha herido con un no. Dios rechazó su oferta, le dijo no a su ofrenda, le dijo no. Y ahora Caín le dice, tus consejos yo tampoco los escucho. Él escuchó a Dios, sin duda alguna, pero él se aparta de la voluntad revelada para palpar en la oscuridad de sus propios planes. No siente ni el pecado ni la necesidad de perdón. Sigue caminando orgullosamente, lleno de vanagloria, porque en su corazón ha tomado una decisión que lo llevará a pagar un gran precio: matar a su hermano, y el gran precio será vivir sin Dios. Vivir sin Dios. Génesis 4:14. Los padres habían sido expulsados del huerto del Edén, y ahora Caín es expulsado de la nueva tierra donde fueron expulsados los padres. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Wow. Vivir sin Dios. De tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. El hombre, el primer nacido que narra la Biblia. Personalmente yo creo que no sabemos cuántos años pasaron, y yo creo que estos de que está hablando que me matarán eran mismos descendientes de Adán y Eva. Pero no entremos en estos temas porque no tenemos ninguna evidencia que nos ayude. Pero lo que sí es muy evidente es que ahora Caín sentía el peso de su pecado en un castigo que era el más profundo, y esta es la segunda muerte: vivir sin Dios para siempre. Dice que Caín ahora se iba a esconder de su presencia, iba a tener que aprender a vivir sin Dios. Esto nos lleva al quinto principio y último. Escucha lo que la gracia de Dios te dice. Cuando Dios hable a tu corazón, cuando el Espíritu Santo venga y murmure a tu corazón, cuando Cristo venga y esté a la puerta de tu corazón y te diga, abre la puerta y déjame entrar, o el Espíritu Santo diga, no hagas esto porque te viene a convencer de justicia, juicio y de pecado, escucha la voz de Dios. Es la gracia de Dios actuando en tu corazón. Nos dice la Biblia que Abel experimentó la fe, y que por eso presentó un mejor sacrificio que el de su hermano. Porque la fe que experimentó Abel es esa fe que se sostiene en las promesas, es la fe que respira las verdades eternas, que solo tiene oídos para las verdades celestiales, sin importar las circunstancias. No importaron las circunstancias de Abel, y esta es la gran diferencia entre un hijo que tuvo que aprender a vivir sin Dios y el otro que, según Hebreos 11:4, aún hoy su sangre es testimonio. Por la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Esta es la gran diferencia. Así que Abel, muchos de nosotros, es el primer víctima del pecado. Déjame ponértelo así: si Abel murió por su fe, es el primer mártir, porque su fe estuvo dispuesto a mantenerla para que hoy sea un testimonio que habla por él. ¿Cómo quieres vivir tu vida, mi amado hermano? ¿Escondiéndote de Dios? ¿Sacándolo
tu vida de tu presencia? ¿O quieres que Dios mismo dé testimonio de tu vida representada en tus ofrendas? Y aun cuando mueras, este testimonio seguirá vigente. Hoy tenemos mucho que aprender a través de estas vidas en lo que se debe hacer y en lo que no se debe hacer.